¿Cómo sientes que potencia la virtualidad a un cuerpo universitario? Lo primero que me gustaría señalar es una mirada sobre el cuerpo y lo entiendo como la instancia perceptible de la presencia humana en el mundo, los modos de aparecer, los modos de hacerse visible a los otros. Y esto implica estar tejido en un tiempo y en un espacio. Cuando hablamos de aparecer, estamos hablando de cuerpo, tiempo, espacio y movimiento, que para el caso de nosotros sería el lenguaje. Entonces, la virtualidad ofrece un sinnúmero de opciones para aparecer. Por ejemplo, si hablamos de tiempo, si trabajamos con referentes de tiempo como simultaneidad y alternancia y referentes de espacio como simetrías y asimetrías, y te imaginas los cuerpos en las ventanas de la pantalla, pues el cuerpo posee miles de maneras de armar, digamos, conjuntos, de armar construcciones, de elaborar miradas con las distintas ventanas y con las distintas personas, los distintos cuerpos allí tejiéndose, allí configurando formas y figuras que trabajen, por ejemplo, esos cuatro factores. Y de otro lado, es muy interesante también pensar que el acto mismo, la acción, cuando tiene una intención, sería una actividad, pero cuando tiene un contexto, sería una actuación. Entonces, en este caso, el contexto es la virtualidad, y esa virtualidad nos ha dado otras razones para aparecer, nos ha permitido ampliar la posibilidad comunicativa, en este caso, de la danza. ¿Cómo interpreto el cuerpo prosaico y el cuerpo poético? Esta es una propuesta de análisis entre muchas otras propuestas que se podrían hacer. De hecho, si se lo preguntas a personas de distintos campos de saber, probablemente sitúan lo prosaico y lo poético en, digamos, en niveles y en contextos distintos. Pero para este caso, vamos a entender el cuerpo prosaico como un cuerpo cotidiano y el cuerpo poético como un cuerpo extracotidiano. ¿Qué es el cuerpo cotidiano? El que usa referentes que llamamos naturalizados, que como así han sido siempre las cosas, eso se vuelve natural, se vuelve un hábito, se vuelve una práctica corporal, una práctica de la cultura. Entonces, esos referentes que usa el cuerpo cotidiano para comunicar y para comunicarse, para constituir cultura con el otro, con los otros, es muy convencional, se da en un nivel que llamamos denotativo. Denotativo es el nivel en que están las palabras, por ejemplo, en el diccionario, que son significados compartidos, ¿cierto? Se mueven en el nivel de lo simbólico, mientras que el cuerpo extracotidiano usa significados emergentes, porque como los espacios son extracotidianos, no se dan en la cotidianidad, no son espacios acordados, no son espacios convenidos, no son convenciones, sino que los distintos contextos, los espacios y los tiempos producen lenguajes, producen narrativas distintas, porque los cuerpos mismos que están trabajando ahí son distintos. Ese es un nivel que llamamos connotativo, que no se da en el sentido del significado de las palabras, sino de los sentidos que las palabras tienen para cada uno de nosotros, sentidos particulares, sentidos singulares. Si miramos, por ejemplo, un poco atrás, el cuerpo prosaico tenía mucho más que ver con esas expresiones, digamos, del vulgo, vulgares. Lo prosaico parece ser lo vulgar, y allí se movía todo el arte tradicional, ¿no? Todas las expresiones, digamos, del pueblo, populares, mientras que en los espacios más cultos, en las élites, se movía lo refinado. Entonces uno podría decir antes que todo ese arte que se producía en el pueblo, que hoy es tan valioso para todos nosotros, era un arte más prosaico, mientras que el otro podía ser un arte más poético. Entonces aquí, por ejemplo, hoy en la virtualidad, ¿qué es lo que hemos visto? Que el espacio cotidiano deviene extracotidiano, y esos cuerpos en los mismos espacios-tiempos en donde viven la cocina, la sala, la habitación, etcétera, van configurando lugares escénicos, ¿cierto? Van configurando lugares
emergentes extracotidianos para poner allí otros cuerpos y otros lenguajes. Entonces, lo que nos ha dado, digamos, de alguna manera la virtualidad es la capacidad de hacer transitar, hacer migrar el cuerpo prosaico de la cotidianidad al cuerpo poético de lo extracotidiano. ¿Cuál es mi interpretación de la danza contemporánea? En primer lugar, quisiera señalar que para mí lo contemporáneo de la danza no es una técnica y no es un género. Lo contemporáneo es un tratamiento precisamente de ese cuerpo, espacio, tiempo, lenguaje que tiene una intención, ¿cierto? Y que lo que ha hecho es, en la contemporaneidad, la tendencia de la danza que se mueve en la contemporaneidad busca, digamos, descolonizar, busca construir lugares propios de enunciación y ya no imitar o trabajar unas narrativas y unas temáticas que estaban constituidas y que hacían parte, por ejemplo, del repertorio. El bailarín y la bailarina, los artistas contemporáneos están trabajando sus propias narrativas porque están poniendo allí otros cuerpos y por eso aparecen otros lenguajes. En ese tratamiento que se hace contemporáneo de la danza hay una gran fusión de lenguajes y de expresiones artísticas. Entonces la danza que se mueve en este contexto, en mi perspectiva, es contemporánea, más allá de qué tipo de danza sea, qué tipos de géneros se fundan allí. Es una danza que está situada en su tiempo y que está contando las narrativas de su época, por lo cual la danza siempre sería contemporánea. Esta danza que se hace situada, acuérdense, contexto, situada en el tiempo y en el espacio, es contemporánea de ese tiempo y de ese espacio. Quiero hacer un agregado aquí a la tercera respuesta, en donde centré, digamos, mi ejercicio en situar qué es lo que yo entiendo como contemporáneo, ese atributo que se le da a la danza de danza contemporánea, en la comprensión de que la respuesta es cuál es su comprensión del movimiento en el contexto de un cuerpo universitario que no ha tenido acercamientos con la danza contemporánea. Como dije, lo contemporáneo no es una técnica o un género en mi perspectiva, en mi propia manera de comprenderlo, sino el tratamiento que se hace del gesto danzado en la comprensión de ese tejido que he venido desarrollando: cuerpo, espacios, tiempos y lenguajes. Entonces, todos los cuerpos que danzan hoy y que sitúan una narrativa y un discurso y le permiten transmutarse en gesto danzado para contar sus historias, para hablar de sus culturas, para poner una palabra que le interesa, digamos, comunicar ante su cultura, ante su comunidad, ante su sociedad. Es un cuerpo que está trabajando dentro de lo contemporáneo de la danza. Entonces yo pensaría que no hay cuerpos que no hayan tenido acercamiento. Todos los cuerpos hacen danza contemporánea. ¿Qué impulsó el apartado de cuerpo y movimiento del proyecto Cuerpos Elocuentes? Eso me gustaría responderlo en dos niveles. En un nivel local, que es el ejercicio que he hecho con Mutanza, el grupo de danza contemporánea experimental con estudiantes de educación física de la Universidad Pedagógica Nacional, que eran mis estudiantes en ese momento, tiene que ver con la descolonización del cuerpo, con buscar una elocuencia propia. ¿Viste cómo todo esto tiene referencia con lo que he venido diciendo? Porque eso hace parte como de una cosmovisión mía, ¿no? Particular, que me ha dado la historia, que me ha dado mi propia historia, pero también que me ha dado el oficio, que me ha dado pensarme como educadora, que me ha dado pensar el aula, el espacio ese que compartimos. Entonces, esos cuerpos de Mutanza trabajaron siempre buscando ese lugar de enunciación. Mutanza, en los años en que existió, estuvo activa, 20 o 25 años, en Bogotá inicialmente y en Cali después. Nunca trabajó, por ejemplo, con técnicas ya preconcebidas o preestablecidas o calentamientos que eran rutinas diarias que se reiteraban o que se repetían.
porque eso lo que busca es tecnificar el gesto, ¿cierto? Eso lo que busca es ir perfilando un gesto danzado o un gesto motor que debe cumplir con unas características y unos requisitos. Eso, por ejemplo, no nos interesaba a nosotros. Aquí la elocuencia partía de lo que el cuerpo necesitaba comunicar en su momento. Y el otro nivel es el nivel en el trabajo que hice yo en mi doctorado y en mi postdoctorado, que fue situado, digamos, en lo que llaman los decoloniales el sur global, ¿cierto? Contrario a la Europa preeminente y a la Europa globalizada. A nosotros nos han educado dentro de una historia europea sin que sea la nuestra. Nuestro país, por ejemplo, nunca pasó por la Edad Media, sin embargo, es una etapa histórica de nuestra historia. Entonces, digamos, desde ahí, el ejercicio que yo hice fue tratar de ir configurando lo que se llama una episteme latinoamericana de cuerpo, es decir, unos modos propios, unas narrativas propias de los cuerpos de América Latina que hemos ido construyendo, fundando un campo de los estudios del cuerpo que ya tiene unos 30 años y que va mostrando unos rasgos particulares en donde se va perfilando, digamos, esa episteme, ese modo de referirse, esa manera de narrar, y que hace lo que yo llamo sutura, que remienda esa narrativa patriarcal con estas nuevas narrativas, estos nuevos lugares de enunciación, porque no se trata de desdibujar lo patriarcal, eso sería, digamos, eliminar la memoria, y nosotros somos hijos de esa memoria, nosotros somos hijos de esa historia que no se puede borrar, pero sí se puede hacer todo ese tejido entre esa historia, llenar ese vacío que habría entre esa historia y estas nuevas narrativas. Se puede ir llenando ese vacío para ir construyendo otros modos de enunciar que más que patriarcales sean lo que Andrés Ortiz Océs llama fratriarcales, es decir, que constituyen hermandad planetaria, ¿no? Que constituyen ciudadanía terrestre, que van llenando esa brecha. Entonces allí es donde se da, o se dio, se ha dado en nuestro caso, porque mis estudiantes estos que fueron Mutanza, que hoy en día son mis colegas, todos están trabajando en muchos lugares del mundo en danza. Ahí se dio esa emergencia de una elocuencia que pasó, digamos, de ser prosaica para volver atrás a ser poética, ¿cierto? Porque se salió de lo cotidiano, de lo habitual, de lo que todo el mundo usa, de lo que está prescrito, a lo que es emergente, a la constitución de otros modos de narrar y de narrarse y de otros modos de entender las narrativas. ¿Hacia dónde se enfoca mi proceso creativo en este momento? Bueno, yo creo que mi proceso creativo ha hecho lo que llamamos un bucle recursivo, ¿cierto? Se ha reencaminado y ahorita se ha hecho muy patente en este ejercicio de enseñar en la pantalla, que al contrario de confinarnos, en mi caso, no me ha ni silenciado ni me ha encerrado, sino que me ha abierto, me ha retado, me ha desafiado a buscar otras posibilidades de trabajo, de trabajo con los cuerpos de mis estudiantes, y ese ejercicio ha hecho que la prosaica de la enseñanza, que esas maneras que teníamos ya como habituales, que teníamos seguras, en las que nos sentíamos cómodos, se hayan vuelto poéticas, ¿cierto? Hayan tenido que ser como, suena como un cliché, el reinventarse, el reinventadas, pero en este caso esos modos de constituir el aula, de crear escenarios, se han digamos, reformulado desde otras necesidades del cuerpo y también desde otros espacios y otros tiempos. De ahí que han surgido nuevos lenguajes. Entonces la enseñanza ha pasado a ser más poética, ¿cierto? Una enseñanza más creativa, una enseñanza que se va constituyendo en el momento mismo de enseñar. Si bien yo sé lo que voy a trabajar en el aula, tengo unas ideas y unos horizontes de trabajo, no tengo escrita la clase como antes, que uno necesitaba, digamos, hacer toda la
programación de sus sesiones y de sus programas. Hoy en día trabajo dejando que mi oficio, que mi experiencia emerja y me vaya mostrando caminos dependiendo de lo que está pasando ahí, para permitir que la emergencia de otro orden del discurso, ¿cierto? De que el discurso de mis estudiantes, al estar ahí puesto en la escena conmigo, vaya constituyendo otras comunidades de diversidad, se vayan haciendo otras alianzas en un aula que yo llamo, y es una de mis propuestas del postdoctorado, horizontal, colaborativa y sin mando. Un aula a donde todos necesitamos traer material de trabajo para que surja de ahí la corporatividad, ¿cierto? Todo ese trabajo del común, el trabajo de la comunidad que necesita de una mismidad. Cada persona está puesta ahí en conciencia y en presencia de una otra edad. Cada persona es capaz de reconocerse en el ejercicio de presencia del otro, pero sobre todo de corporatividad, que es el ejercicio colectivo, colaborativo. Sin mando no quiere decir sin liderazgo. Sin mando quiere decir que no hay una persona que señala lo que se debe hacer, no hay una persona que sabe y otras que ignoran. Todos tenemos palabra, el cuerpo que está allí tiene palabra y hay palabras para nombrar allí a todos los cuerpos. De ahí, para cerrar, surge lo que yo llamo la poiesis, que es el cuarto ámbito de expresión de la corporalidad, mismidad, otredad, corporatividad, y este que es la poiesis, que es esa palabra que surge ahí alterada, esa palabra alterativa, esa palabra alternativa que es capaz de crear futuribles, futuros posibles.